Bueno, hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar sobre un tema. Este tema es el de el balance de ecuaciones químicas. Bueno, lo he dividido en tres partes. Voy a explicar primero de qué es el balance de ecuaciones químicas, algunos principios que vamos a tener en cuenta para el balance y los métodos que es lo más importante en este capítulo. Bueno, ¿de qué se trata el balance de ecuaciones químicas o en otros lugares llamado el ajuste de ecuaciones químicas? Bueno, se trata de igualar el número de elementos, el número de átomos, perdón, se trata de igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación química. Lo importante es que se cumpla la ley fundamental de las reacciones químicas, o sea, la ley de la conservación de la masa. Eso sería el concepto. Ahora, algunos principios que hay que tomar en cuenta. Primero, tenemos que conocer los estados de oxidación. Los que ya saben de nomenclatura química ya sabrán algunos de los estados de oxidación de algunos compuestos. En caso no recuerden, les mencionaré algunos. Bueno, algunos de estos principios les voy a mencionar son conocer los estados de oxidación. Para el oxígeno, su estado de oxidación es -2. Para el hidrógeno es +1 en la mayoría de los compuestos. Digo, es, perdón, no, otra vez. Para el hidrógeno tiene estado de oxidación +1 en la mayoría de los compuestos y -1 con los metales, que serían los hidruros metálicos. Otro principio sería, otros estados de oxidación otros estados de oxidación que sería importante saber, sería el de los metales alcalinos, que tienen estado de oxidación +1, y los alcalinotérreos, que tienen +2. Y las especies sin combinarse tienen estado de oxidación igual a 0. Otro principio que debemos de tener en cuenta es que el número de elementos en los reactantes debe ser igual al número de elementos en los productos. Y la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto debe ser igual a 0. Bueno, esos serían algunos principios importantes. Luego ya bueno, ahora tenemos que empezar con los métodos, que sería el otro punto. Y empezaré con el método del tanteo. Bueno, como les dije, acá tenemos los diferentes métodos que voy a tratar. El método del tanteo, el método del tanteo o simple inspección, también el método de los coeficientes indeterminados, el redox, reducción, oxidación, y el ion-electrón. Bueno, voy a empezar con el método del tanteo. Voy a explicarles cómo se hace, ajustar las ecuaciones químicas por este método. Les voy a poner unos ejemplos y luego dejaré algunos ejercicios para que puedan resolverlos. Bueno, les voy a explicar el método del tanteo. Este método se usa mayormente para ecuaciones donde haya 4 sustancias químicas. Es un método por simple inspección.
Es el más sencillo de todos, claro, siempre y cuando se le aplique a ecuaciones químicas que tengan 4 sustancias químicas. Primero, observemos la ecuación química y vamos a empezar por el lado que tenga mayor número de elementos. Luego vamos a seguir el orden que les voy a poner. Va a haber un orden para esto. Hay un orden para balancear. Primero vamos a balancear los metales, los no metales, metal, no metal, el hidrógeno y por último balancearemos los oxígenos. Esto va a ser primero, segundo, tercero y cuarto. Estos son los elementos y este es el orden que vamos a balancearlos. Bien, nos fijamos donde hay mayor número de elementos. Acá o acá. Acá. Ahora, vemos que no está balanceada. Entonces, primero empecemos por los metales. ¿Cuántos metales vemos acá? Primero hay que identificar quiénes son metales y no metales. Bueno, el metal acá sería el cobre. Vemos que el cobre, acá hay un cobre y acá hay uno. El cobre ya está balanceado por ahora. Otro metal, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Ya no hay más metales. Seguimos con los no metales. Cuando referimos a los no metales, nos referimos a los no metales que sean diferentes al hidrógeno y al oxígeno, ya que el hidrógeno y el oxígeno también son no metales. Bueno, otro no metal. Continuamos entonces con el nitrógeno. Vemos que acá hay 2 nitrógenos. Acá debe haber 2 nitrógenos. Entonces, para tener 2 nitrógenos multiplicamos por un numerito al que le vamos a llamar coeficiente. Y lo colocamos delante de la fórmula química de la sustancia, de la fórmula química, ¿no? Entonces ya tenemos igualados los nitrógenos. Hasta ahí ya hemos igualado los nitrógenos, ahora seguiríamos con el hidrógeno. Acá tenemos 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Acá tenemos 2. ¿Por qué número multiplicamos acá? ¿Qué coeficiente debemos colocar acá para tener la misma cantidad de hidrógenos? Sería por un 3. Entonces tenemos 6 hidrógenos acá, 6 hidrógenos acá. Bien, hasta ahí vamos bien con los hidrógenos ya balanceados. Ahora, por último, el oxígeno. Para balancear el oxígeno, ¿qué hacemos? Vamos a contar los oxígenos. En este lado hay ¿cuántos oxígenos? Un oxígeno. Y acá 3 oxígenos. Porque acá está multiplicando 3 veces. Nos indica que hay 3 veces 3 oxígenos. O sea, este coeficiente nos indica que hay 3 oxígenos. Eso es lo que nos indica el coeficiente. Entonces, para tener 3 oxígenos acá, tendremos que multiplicar por un 3. Ahora fijémonos otra vez en la ecuación química y veamos de nuevo. Cobres, pero acá vemos que el cobre se desbalanceó, porque acá ya aparece 3. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a multiplicar por un 3. Acá multiplicamos por un 3 para tenerlo igualado. Ahora sí, fijémonos otra vez si ya está balanceado la ecuación química, que es lo que queríamos, ¿no? Bien, los cobres. 3 cobres, 3 cobres. Bien. Nitrógeno. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Bien.
¿Qué sigue? Los hidrógenos. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Los oxígenos. Entonces los oxígenos, acá tenemos 3 oxígenos y acá 3 oxígenos. Entonces la ecuación química quedó balanceada usando el método del tanteo o simple inspección visual, que también se llama así. Entonces, ¿qué hicimos? Primero observamos que la ecuación estuviera desbalanceada o no balanceada. Luego seguimos este orden: metales primero, no metales, hidrógenos y oxígenos. Y luego en la ecuación química identificamos los no metales, los metales, no metales, el hidrógeno y el oxígeno. Y empezamos a balancear en ese orden. Y al final vimos que la ecuación quedó balanceada. Ese sería básicamente el método del tanteo o simple inspección visual. Bien, acá tengo otra ecuación química para balancear otro ejemplito, donde utilizaré el método del tanteo o simple inspección visual. Bien, como había dicho, primero empezaremos con los metales, no metales, hidrógeno y oxígeno, pero antes vamos a ver si la ecuación efectivamente no está balanceada. 2 carbonos, un carbono. Bueno, ya con eso vimos que la ecuación está desbalanceada. Bien, ahora, ¿qué sigue? Metal, no metal, hidrógeno y oxígeno, en ese orden. Bien, tenemos metales, identifiquemos los metales. Vemos que carbón, hidrógeno, oxígeno, no hay metales. Seguimos entonces con los no metales. Carbón, bien, ahí tenemos un no metal que es diferente al hidrógeno y al oxígeno. Bien, entonces tenemos 2 carbonos y acá hay un carbono. Para tener la misma cantidad de carbonos, acá multiplicamos por un coeficiente número 2 para tener 2 carbonos. Bien, ahora seguimos con los hidrógenos. 2 hidrógenos acá, 2 hidrógenos acá. Balanceado. Bien. Oxígenos. 2 oxígenos acá. Pero acá, ¿qué pasa? Que hay 5 oxígenos. 2 por 2. 4 oxígenos más 1 oxígeno de acá, del agua, serían 5 oxígenos. Entonces, ¿qué hacemos para obtener acá 5 oxígenos? Entonces, ¿qué hacemos para obtener 5 oxígenos? Bien, acá vamos a multiplicar por un 5 sobre 2, ya que si multiplicamos 5 sobre 2 por este 2 de acá, se cancelarían los 2 y obtendríamos 5 oxígenos, que serían igual a los 5 oxígenos que tenemos en los productos. Bien, entonces eso es lo que haremos. Multiplicaremos por 5 sobre 2. Y por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso de que acá tuviéramos 7 oxígenos, ¿ya? Ponle así, 7 oxígenos. Entonces tendremos que multiplicar acá por un 7 sobre 2 para que estos dos se cancelen y tengamos 7 oxígenos en cada lado de la ecuación. Se puede hacer eso, multiplicar por una fracción, pero esta fracción luego va a desaparecer porque también hay un enunciado que dice que los coeficientes deben ser mínimos y estos coeficientes deben ser enteros, mínimos enteros. Bien, ahora veamos si la ecuación quedó balanceada. Carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos en ambos lados de la ecuación. Los hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Los oxígenos, estos dos se cancelan, número 2 se cancelan, queda 5 y 5 en cada lado.
Entonces la ecuación está balanceada, pero como dije hace unos segundos, los coeficientes deben ser números mínimos enteros. Enteros, como sabemos, los números enteros son el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Bueno, tienen que ser mínimos. Entonces, como acá hay una fracción, vamos a desaparecer esta fracción multiplicando todo la ecuación química por el número 2. El número 2 acá adelante. 2 multiplicamos todo por 2. Y al multiplicar por 2 nos quedaría esto. Voy a escribirlo. Bueno, ya escribí acá la ecuación completa. Al multiplicar por 2 quedaría con coeficiente 2 esta sustancia, esta de acá, el oxígeno, sería 2 por 5 sobre 2 sería 5, queda 5 acá de coeficiente. 2 por 2 es 4. 2 por 1, acá hay 1, se sobreentiende que está el número 1 delante de esta sustancia. 2 por 1 es 2. Entonces, veamos si quedó balanceada correctamente. 4 carbonos, 4 carbonos. 4 oxígenos, 4 oxígenos. 10 oxígenos, acá quedaría 8 más 2, 10 oxígenos. Entonces, la ecuación química quedó balanceada. Bueno, esos fueron los dos ejemplos para este método. Y luego seguiré con el método del tanteo, que es el método de los coeficientes indeterminados, que es un método un poco más largo, pero que se aplica cuando el método del tanteo ya no se puede usar, o sea, no se puede balancear por simple inspección, ya que acá sí era fácil porque son pocos sustancias las que intervienen, pero en el método de coeficientes indeterminados es más útil cuando hay muchas más sustancias que intervienen en la ecuación química. Bueno, eso es todo. Y también los invito a que entren a mi blog, en la bitácora educativa, que ahí tengo voy a subir los ejemplos que les dije, ¿verdad? Los ejemplos que les dije y ya resueltos, que voy a escribirlos al final de este video. Bueno, entren a la bitácora, puse bitácora educativa. Entren es la bitácora educativa. Entren ahí al blog donde subo contenido, y voy a subir las ecuaciones químicas balanceadas de los problemas que voy a dejar. Bien, ahí están los problemas que les dije, las ecuaciones químicas no balanceadas, que las van a poder encontrar ya resueltas en mi blog, en la bitácoraeducativa.blogspot.com. Bueno, primero resuélvanlos ustedes, y si tienen un problema y no les sale, consulten en la bitácora y ahí estarán resueltas. Bueno, espero que hayan entendido o me haya dejado entender. Gracias.